tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Diálogo Abierto y a una nueva semana. Un pequeño delay, la tecnología es así, pero bueno, empezamos de una vez, sin más dilación, les vamos a presentar cuáles son los temas del día. Vamos a ver, el primer tuit está vinculado a una situación que vamos a tocar en nuestro primer bloque, y es esta modificación que se está dando a todo el régimen de la colaboración eficaz. El Procurador General de la Nación ha salido a explicar que es necesario que esto sea observado o que el Ejecutivo también tome parte de este proceso, porque en verdad podría afectar mucho la lucha anticorrupción. Así que sobre eso vamos a hablar en este primer bloque. El siguiente titular, o a modo de un tuit, también está vinculado con estos temas judiciales, pero en este caso básicamente con el caso del expresidente Alejandro Toledo. Su caso también se está observando en Costa Rica. Allí la justicia costarricense ha indicado que no hay forma de poder de alguna manera justificar los montos importantes, más o menos unos 6.6 millones de dinero vinculado a ese país, así que seguramente la investigación seguirá y obviamente lo va a incriminar. El siguiente titular, vamos a ver, tiene que ver también con algunas protestas que se han dado a nivel de la educación. Aquí hemos hablado mucho de la importancia de la educación técnica y también de las escuelas de formación, como pueden ser las de arte. Se ha dado muchos comentarios, en verdad hay mucha polémica acerca de si se va o no reducir ese tipo de presupuesto, y el Ministerio de Economía y Finanzas ha salido a decir que no, que eso no es así y que eventualmente se va a promover más ese tema. Así que seguramente en la semana lo vamos a desarrollar porque es un tema relevante. Y finalmente, para cerrar, vamos a ver, ahí está el último tuit, a modo de titulares que los temas de salud son relevantes en el Perú. Se ha generado una alerta vinculada al síndrome de Guillain-Barré en algunas regiones del país. Además del dengue, ahora esta situación, bueno, hay que tomar mucho las precauciones, hay que obviamente también cuidarse uno mismo, es parte de la salud pública. Y así es, sin más dilación, vamos a empezar el programa con el primer bloque. Nuestro invitado, en este caso, es el abogado penalista Luis Lamas Pucha, con quien vamos a hablar acerca de este tema de la colaboración eficaz. Buenas noches, muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Exactamente, ¿qué está pasando? Hay alertas, el Procurador General ha indicado que sería importante que el Poder Ejecutivo también tome medidas en este asunto porque la lucha anticorrupción se podría ver afectada. ¿Esto es así? En parte sí, en parte no. En parte no, porque la propuesta normativa no ataca temas de fondo, que realmente me parecen que deberían ser incorporados dentro del marco legislativo para el tema de la colaboración eficaz, porque en última instancia la colaboración eficaz se ha convertido en un mecanismo que en una medida significativa propicia la impunidad. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que han participado activamente en delitos de corrupción como parte de una organización criminal, y por el solo hecho de brindar información y pagar una reparación civil, terminan libres de cualquier responsabilidad con una orden de comparecencia y difícilmente se les aplica una pena privativa de la libertad. Hemos visto en los últimos meses una cantidad importante de personas que, aduciendo la ley de colaboración eficaz en última instancia, a pesar de haber tenido una participación activa dentro de la estructura criminal en temas de lavado de activos, en temas de cohecho activo y otras modalidades de corrupción, se acogen a la colaboración eficaz y acá no pasó absolutamente nada. Incluso hay casos de personas que, al saberse que van a ser involucradas en estas investigaciones, se van del país y afuera del país inician un proceso de colaboración eficaz, en los términos más o menos como lo he explicado, se acogen a la colaboración eficaz, se homologa la colaboración eficaz, pagan una reparación civil que es poco significativa en comparación al monto de las ganancias que han generado estos casos de corrupción, digamos, organizada, y la ley penal casi queda marginada porque son contados con los dedos de la mano las personas que están privadas de su libertad, muchos de ellos con una dimensión de contenido político, y el problema de fondo no se aborda. Yo creo que el tema se inicia a partir de la modificación que se hace a la ley de colaboración eficaz, y por primera vez en el Perú se incorpora a las empresas, a las personas jurídicas, que es un mecanismo que bajo el esquema de que van a pagar una reparación civil, en última instancia
no pisan el país, no terminan nunca privados de su libertad, se encuentran en el extranjero y la ley de colaboración eficaz, entiendo yo que bajo esas consignas habría quedado desnaturalizada. Claro, pero para ir por partes, se supone que este instrumento sirve para justamente luchar contra la corrupción en casos en donde los presuntos implicados o responsables tienen mucha influencia, pueden eventualmente también tener un cierto nivel de control político y eventualmente también manejan información relevante para la investigación, ¿no es cierto? Entonces, digamos que técnicamente gana el Estado porque consigue esta información a través del Ministerio Público y hay que ver de qué manera también puede hacerse esa información. Y por otro lado están estos presuntos responsables que también tienen incentivos para reducir, en fin, lo que fuese. O sea, así suena muy bien. Ahora, ¿podría entonces también implicar una medida dilatoria hasta donde estoy entendiendo qué es lo que sucede con estos casos que nos ha más o menos descrito? La colaboración eficaz fue ideada con el objetivo de poder penetrar una estructura criminal en cuya complejidad los órganos de control tenían dificultades para poder acceder a esa información. Así es. Pero en los últimos años hemos visto organizaciones que utilizan actividades aparentemente ilícitas, que están conformadas por un número significativo de personas, algunas de ellas ubicadas en una posición más privilegiada, que a su vez les permite ganar más en el tema de la corrupción, les permite manejar mejor información dentro del tema de la corrupción y están ubicados en una posición hegemónica que les implica justamente tener un manejo sobre el acto de corrupción y posteriormente sobre el acto de la colaboración eficaz. Entonces, la opinión pública se presenta. ¿Cómo es posible que personas que han tenido una participación activa, sobre todo en el ámbito empresarial, han tenido una presencia significativa en el manejo de la corrupción, eran los que realmente corrompían a los funcionarios públicos y como tenían esa información y como tienen medios económicos, tienen mayores posibilidades de acogerse a la colaboración porque otras personas o que están más arriba o que están más abajo no accedían a esa información. Y en el caso de las personas jurídicas, porque se supone que esto era para las personas naturales, para las personas físicas, pero a raíz justamente de la corrupción política se incorporaron a las personas jurídicas para que también se acogieran a la colaboración eficaz y eso es un tema que ha venido distorsionando el fenómeno o el proceso de colaboración. ¿Por qué? Porque muchas veces incluso no solamente están en el extranjero, sino que el monto de las reparaciones no se sabe a ciencia cierta si sale de los activos de la empresa o se sale del patrimonio personal de la persona. Entonces, en última instancia, tú dices, creo una empresa, participo en actividades de corrupción política, me acojo a la colaboración eficaz, pago un monto poco significativo en términos comparativos con la magnitud de lo que me ha generado esos actos de corrupción, me voy al extranjero, utilizo un paraíso financiero, contrato a mis abogados acá para que ellos tramiten la colaboración eficaz, logro una orden de comparecencia y en el mejor de los casos o regreso o no regreso. Entonces, si tú lo analizas en forma sistemática, la pregunta que se hace uno es, bueno, ¿y para qué se creó la ley de colaboración eficaz? Es una herramienta realmente importante para poder penetrar estas estructuras, para poder obtener información que de otra manera no se podría lograr, o en última instancia es un mecanismo que a lo largo de las últimas modificaciones de la que ha sido objeto se convierte en un mecanismo de impunidad. Claro, y esas modificaciones, ¿cuáles son? Porque inicialmente, en efecto, incluso me parece que hay una obligación internacional que el Perú también tiene que cumplir a través de esta Convención de las Naciones Unidas de lucha anticorrupción, en fin, hay todo un devenir, una tradición en esta historia. De propuestas. Exactamente. ¿Cuáles han sido esas modificaciones que le han quitado, curiosamente, eficacia a la colaboración? No, es que en realidad no es que le hayan quitado eficacia, no se les ha aplicado las modificaciones correspondientes para que la ley de colaboración eficaz sea una herramienta realmente efectiva que ayude a la administración de justicia, que se convierta en un mecanismo disuasivo y que en última instancia el Estado sea, digamos, el ente que más se satisface en estas expectativas. Pero una cosa es lo que dice la norma y otra cosa es lo que sucede en el devenir de todos estos procesos que además son reservados, son secretos. Ni siquiera uno, cuando la sentencia que aprueba la colaboración eficaz ha sido homologada
ni siquiera se puede tener acceso a esa información. Y además, muchos de los que han participado están fuera del país. O son extranjeros o son peruanos que se han ido al extranjero. Entonces, si tú lo ves desde esa perspectiva, tú dices realmente bien asesorado, bien instruido, con información selectiva, con información estratégica. Me voy del país cuando hay un proceso que me están investigando, contrato mis servicios legales, empieza un proceso de negociación, yo siempre sigo en el extranjero y ese proceso de colaboración implica que me varíen la orden de detención por una orden de comparecencia. Y mis activos, mis ganancias, en gran medida están escondidas en paraísos financieros. Entonces, ¿hasta qué punto el colaborador o quien pretende ser colaborador es verdaderamente sincero para sincerarse con las autoridades y develar todo ese esquema tan complejo de lo que significa testaferros, paraísos financieros, cuentas secretas? Pero ahí justamente, pues, o sea, el Ministerio Público tiene elementos para justamente definir en qué momento viene o no esta colaboración eficaz, porque como bien ha indicado usted, es una negociación, ¿no? O sea, ambas partes tienen que mostrar lo mejor para, evidentemente, colaborar en el caso. Ahora, uno de los puntos que más se debate sobre este asunto es el tiempo. Pareciese que el plazo que ahora se está recortando o que no es el suficiente también juega en función a lo que nos está comentando, que ese tiempo es el que eventualmente el potencial colaborador pues utiliza para justamente establecer argucias y finalmente no termina siendo tan eficaz como parece. Sí, efectivamente el tiempo es un factor fundamental, pero estamos viendo que los juicios de corrupción en el Perú duran 6, 7, 8 años, porque hasta la fecha ni siquiera hay una sentencia condenatoria. Así es. Solamente ha habido control de acusación y en algunos casos ha empezado el juicio oral. Y han pasado 5 o 6 años mientras que se indaga, se investiga, por ahí surgen los colaboradores, se utiliza la colaboración como una herramienta política, se difunde la información que conviene difundirla y el hecho concreto es, como tú acabas de manifestarlo, el tiempo que dura un proceso por corrupción empresarial o por corrupción política en el Perú, que hasta la fecha no hay sentencias condenatorias. Entonces, si tú haces un análisis selectivo, ¿cuáles han sido los resultados de la colaboración eficaz? Claro, tú dices, sí, he obtenido información. Muchas empresas involucradas en casos de corrupción se acogen a la colaboración eficaz, no sabes a ciencia cierta cuál ha sido el resultado de ese proceso de colaboración. El juez es un funcionario que solamente homologa, aprueba o desaprueba la colaboración eficaz, se paga un monto de reparación civil que a veces dura 10, 15, 20 años para que pueda ser cancelado y el colaborador en su paraíso, expectando como si no hubiese pasado nada. Entonces, una herramienta que fue creada con la idea de penetrar estructuras criminales, sobre todo en casos de narcotráfico y de terrorismo, con el paso del tiempo fue modificado bajo el esquema de darle todas las facilidades a los colaboradores para que se acogieran a la colaboración, pagaran un monto de reparación civil, sus activos de sus empresas involucradas en corrupción, durante este tiempo han sido transferidas a terceras personas con la finalidad de que no puedan ser embarcadas. Entonces, en realidad estamos hablando acá de un esquema más amplio, que no solamente se ciña a la colaboración. Exactamente. ¿No? ¿Y qué elementos tendríamos que justamente ampliar en el análisis para hacer que esto sí vuelva a ser un instrumento relevante para la lucha contra la corrupción? Yo, por ejemplo, me parece que sería importante que quien pretende acogerse a la colaboración debería estar en el país. No puede ser que una persona que cometió actos de corrupción en el Perú se vaya del país y desde afuera pretenda colaborar. Para mí eso es fundamental, ¿no? Otro aspecto importante es que en esta propuesta se le da muchas atribuciones al aspirante. Porque una cosa es el colaborador, que ya ha sido homologado por el Poder Judicial, y otra cosa es quien aspira a ser colaborador. Pero ¿qué cosa está pasando en este momento? Quien aspira automáticamente obtiene una orden de comparecencia, con lo cual ya está, digamos, a buen recaudo para la investigación. En segundo lugar está en el extranjero. Si la colaboración procede o no procede, está la expectativa. En todo caso, si no procede, me someteré a un proceso de extradición que puede durar 4 o 5 años.
En tercer lugar, este aspirante se le da atribuciones para que sea casi verdad absoluta lo que él dice. Y de esta manera hemos visto en muchos casos de que quienes pretenden ser colaborador acusan a diestra y siniestra para los efectos de poder sacar algún rédito en términos procesales. Entonces, la colaboración eficaz en estos términos me parece que debería ser parte de un esquema para lograr que efectivamente el Estado tenga una presencia realmente punitiva, disuasiva o educativa en el tema de la corrupción. Perfecto. Muchísimas gracias. Nos ha instruido muchísimo en este tema. Ya vemos que no es tan sencillo. Lo más breve posible. Así es. Y no es tan simple, ni blanco ni negro. Tiene sus bemoles. Muchas gracias y espero tenerlo en otra ocasión también para seguir hablando de estos temas. Bueno, y con ustedes vamos a volver después del corte para hablar de regulación de comercios, de comercios, de negocios que se cierran, pero que después eventualmente surgen problemas en las municipalidades porque se dejan de percibir tributos. Sobre eso vamos a hablar después del corte, así que no se vayan, estamos en Diálogo Abierto. Muy bien, estamos de vuelta, gracias por estar con nosotros. Y ahora estamos con la doctora Fiorella Sumaeta. Ella es socia del estudio Miranda y Amado. Hoy vamos a hablar acerca de regulación de comercios o de negocios. Estos son los comercios y negocios que están en nuestros distritos y eventualmente también en todo Lima. ¿Qué ha pasado al respecto? Hay una controversia en relación al cierre temporal de este tipo de negocios. Cuéntanos un poco, Fiorella. Correcto, gracias Maite, buenas noches a todos. Efectivamente, lo que se está discutiendo es un proyecto de ley, ¿no? Un proyecto de ley que se ha presentado hace algunas semanas que busca no eliminar, sino regular, digamos, las competencias que tienen las municipalidades para la clausura temporal de establecimientos comerciales, ¿no? Digamos, a la fecha, la Ley Orgánica de Municipalidades es una norma que regula las facultades de las municipalidades y habilita, ¿no?, a los gobiernos locales a poder clausurar definitivamente o temporalmente aquellos establecimientos que pueden generar cierta perturbación a la tranquilidad de los vecinos, ¿no? Entonces, podría clausurarse temporalmente un local porque pone en riesgo la vida y la salud de las personas, pero también si, por ejemplo, existen faltas administrativas, humo, olores que pueden perturbar la tranquilidad, ruidos, etcétera. Esa es la situación actual. Lo que busca hacer este proyecto es darle un poco de proporcionalidad y reglamentación a esta facultad que tienen las municipalidades. Es decir, las municipalidades van a poder seguir fiscalizando, van a poder seguir clausurando tanto temporal como definitivamente los establecimientos comerciales, pero el uso, ¿no?, de la medida de la clausura temporal va a ser restringido a determinados supuestos en los cuales sea estrictamente necesario, ¿no? ¿Estos supuestos cuáles son? En primer lugar, que pueda existir un riesgo a la salud de las personas o a la vida de las personas. Digamos que vemos cables que están expuestos de manera tal que algún consumidor que puede estar en un restaurante, por ejemplo, vea su salud comprometida, ¿no?, puesta en riesgo. Pero además de existir estas causales, estas fallas, digamos, estas fallas que ponen en riesgo la salud y la integridad de las personas no debiesen poder ser subsanadas en el momento de la inspección. Si en mi ejemplo, ¿no?, este cable, digamos, rápidamente puede ser recubierto de manera de que no se exponga el riesgo a la salud de las personas, no debiese generarse la clausura temporal. Ahora bien, eso no significa, ¿no?, que la municipalidad no pueda sancionar esta conducta, no puede iniciar un procedimiento sancionador e imponer multas, ¿no? Ahora, según la casuística, lo que nos comentas es que ha habido situaciones en donde se ha extralimitado el poder del municipio para cerrar entonces un local, incluso temporal, de manera definitiva. ¿Cómo se va ahora a morigerar? O sea, ¿cómo se va a manejar esta situación? ¿Va a haber una situación taxativa en donde se va a cerrar de manera total o también va a ser caso por caso?
Correcto. A ver, digamos, el proyecto de ley es bastante interesante porque tiene una recopilación de casuística, ¿no? En las cuales se han dado cierres, sobre todo temporales, más que definitivos, de manera, digamos, arbitraria, ¿no? Te puedo colocar 2 ejemplos que están citados en el proyecto de ley. El primero es, no sé si tú recuerdas que el aeropuerto fue una vez clausurado porque no tenía este letrero prohibido la discriminación en este establecimiento, ¿no? En ese caso se dio una clausura temporal de un aeropuerto, del principal aeropuerto del país, ¿no? Entonces, lo que busca esta ley, por ejemplo, es que en ese caso no se evite la sanción, probablemente se deba sancionar porque hay una falta administrativa. Claro. Pero, ¿no?, que no se imponga este tipo de medidas que pueden ser muy gravosas y que pueden tener impactos para la actividad económica y para los consumidores en general. Los cierres definitivos siguen estando habilitados para la autoridad. Eso puede darse después de un procedimiento sancionador. ¿Qué significa esto? Imaginemos que va a una municipalidad, identifica que hay un riesgo, ¿no? Un riesgo latente que puede afectar la vida, la salud de las personas, ¿no? Puede seguir un procedimiento sancionador. Imaginemos que en ese momento emite una clausura temporal, es decir, vamos a clausurar este local mientras hacemos la investigación. Al final de su investigación, la autoridad podría determinar la clausura definitiva, en algunos casos. Antes lo podía hacer, ahora también lo va a poder hacer. La gran diferencia de este proyecto es que se busca limitar las causales para esta clausura temporal, ¿no? Es decir, si es que vas a cerrar el fin de semana el local, estemos seguros que es estrictamente necesario y no generemos mayores perjuicios, ¿no? Que puede ser la pérdida de ventas, la pérdida de acceso a servicios de consumidores, porque podríamos estar hablando de establecimientos de distintas índoles, ¿no? Ahora, te suena fantástico esto y más bien parece que está promoviendo mucho el comercio, el libre comercio, en un contexto económico en donde en verdad pues necesitamos que se genere más consumo interno y obviamente todo el sistema productivo se reactive. Ahora, ¿cuál es el lado negativo de esto? O sea, los municipios se están quejando, sienten que les están quitando competencia dentro de su jurisdicción en un asunto que es típicamente de su competencia. Claro, a ver, ¿por dónde vienen un poco las críticas, ¿no? Porque yo comenzaba diciendo, esta norma no elimina las facultades de las municipalidades, pero sí las restringe, ¿no? Las regula. Claro. Ahora, esto no es muy extraño, ¿no? Porque en nuestro país nosotros actuamos bajo el principio de legalidad. Esto significa que las autoridades, si bien tienen ciertas facultades, estas facultades no pueden ser ejecutadas de manera arbitraria, ¿no? Así es. Entonces, tiene que tener ciertas reglas de conducta, las cuales debe ceñirse, ¿no? Y además de esto existe otro principio, que es el principio de proporcionalidad, que aplica a todas las entidades del Estado. Claro. Entonces, incluso sin esta modificación, en principio, las autoridades debiesen utilizar las herramientas de manera idónea, ¿no? Viendo cuál es el fin público que buscan alcanzar y cuáles son los perjuicios que pueden generar con la intervención que pueden tener en el mercado. Entonces, es válido el punto, pero también es cierto que estas restricciones, entre comillas, que se buscan incorporar a través del proyecto de ley, responden un poco a los principios que ya se encuentran vigentes en nuestro marco normativo. Entonces, si eventualmente los municipios quisiesen que la situación se revierta, va a estar un poco complicado. Digamos que ya hay un criterio de racionalidad y de proporcionalidad que nos estás comentando que debería aplicarse. O sea, va a ser difícil. Tendrían que ya de alguna manera ir adecuándose a esta situación. Correcto, ¿no? Pero ahora recordemos que este proyecto de ley todavía está en una etapa inicial, ¿no? Está en un proyecto, tiene un dictamen, ya se aprobó un dictamen en mayoría, ¿no? En la Comisión de Constitución. Además, necesitamos el dictamen de la Comisión de Descentralización, donde precisamente vamos a tener una visión más clara, ¿no?, de esa afectación que pueden darse a los municipios, a los gobiernos locales. Luego va a tener que ser votado, tener un texto unificado, enviado al Poder Ejecutivo, ¿no? Imaginemos que después de todo eso se aprueba. Igual existe la posibilidad de demandar la inconstitucionalidad de esa ley, ¿no? Es una vía que también está habilitada, una vía constitucional para los gobiernos municipales en caso estos considerasen que se está limitando, ¿no?, su facultad constitucional para regir sobre su jurisdicción. Claro, pero acá seguramente en esa labor de finalmente sacar adelante este proyecto, en el Congreso habrá más casuística internacional eventualmente. ¿Cómo se maneja esto, por ejemplo, en otras partes de la región, en Chile o en Colombia, donde también hay comercios importantes? Sí, y digamos que nuevamente el problema no es tanto por cuáles son las reglas, el problema es por cómo ha venido siendo aplicables las reglas, ¿no? O sea, tú dirías que en el Perú se ha usado de manera demasiado discrecional este asunto, o sea, digamos, simplemente porque parecía o eventualmente habían indicios, pero no exactamente pruebas o un proceso, digamos, más, digamos, puntilloso. Correcto. Y de hecho,
creo que no todos los municipios, ¿no?, han hecho un uso indebido, ¿no? Por supuesto, hay funcionarios que ven con proporcionalidad estas herramientas y las utilizan cuando es necesario. Sin embargo, ¿no?, existe la casuística, no solamente esta que es citada en el proyecto de ley, sino también ante el INDECOPI, ¿no? El INDECOPI tiene una comisión de barreras burocráticas donde uno va viendo, ¿no?, diferentes intervenciones e intromisiones que pueden tener los gobiernos locales que pueden partir, ¿no?, de las facultades legales, pero pueden terminar siendo desproporcionadas. Entonces, no creo que sea un tema de si es que en otros países se permite o no se permite este tipo de medidas. Se permiten y en este país también se busca permitir. Lo que se busca hacer es tratar de reconducir, ¿no?, el uso responsable de este mecanismo que está a cargo de los municipios. Claro, porque bien dices tú, las barreras se generan cuando son gravosas o la situación que yo tengo que cumplir como una ley o como una medida me genera un perjuicio, ¿no? Y en estos casos pareciese que eso es lo que ha pasado con estos cierres temporales. Exacto, ¿no? Y si existe por ahí un incumplimiento, nada impide a la autoridad de multar y de eventualmente incluso sancionar con el cierre definitivo del local. Eso no está en tela de juicio y creo que es bien importante dejar en claro que este proyecto de ley no busca, ¿no?, impedir a los municipios fiscalizar a los establecimientos comerciales, todo lo contrario. Reafirma esa competencia, pero le da un poco de razonabilidad en su aplicación. Y entonces vamos a tener casos, digamos, tasados casuísticamente, donde la municipalidad va a tener la capacidad de cerrar de manera, clausurar indefinitivamente un comercio. Correcto. A ver, en el tema temporal, ¿qué es lo que dice actualmente la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no?, que es una medida que pueden adoptar los municipios ante distintas faltas administrativas que puedan perturbar la tranquilidad de los vecinos, ¿no? Yo te ponía ejemplos de humos, olores, ruidos, ¿no? ¿Qué es lo que dice el proyecto de ley, ¿no? El cierre temporal se va a dar principalmente en tres casos, ¿no? Afectación a la vida, a la salud, a la propiedad privada, siempre y cuando estas afectaciones no puedan ser subsanadas en la inspección. Y además, ¿no?, si se identifica que es un local comercial que no tiene una licencia de funcionamiento, ¿no? Ya que eso es evidente, pues no es una cosa Exactamente. En ese caso también se puede clausurar temporalmente. Los otros casos, imaginemos que es un local que expende mucho ruido, ¿no? Eso no significa que no va a poder ser sancionado o que incluso va a poder ser clausurado definitivamente. Puede suceder, pero va a suceder después de tener un procedimiento administrativo sancionador, donde se le dé la oportunidad al comercio de presentar sus descargos, ejercer su derecho de defensa, manifestar sus alegatos y también la autoridad poder actuar pruebas y ver que efectivamente existe esta falta administrativa y, de ser el caso, ordenar la clausura definitiva del local. Muy interesante, porque además, como dices, aquí se está generando la posibilidad de que se defienda el dueño del comercio. Antes seguramente esto era muy expeditivo para la municipalidad, pero al dueño del comercio no se le da la oportunidad de poder defenderse y seguramente esto pues tendría que ser después más oneroso para ellos, no solamente porque cierran el local, no se vende, sino que eventualmente les paraliza el negocio, ¿no? Exactamente. En la teoría podían defenderse, ¿no? Pero ¿qué pasa en la práctica? Digo, ok, mientras no pague la multa no me van a levantar la suspensión, ¿no? Y yo no puedo generar, entonces me sale más barato pagar la multa y ya dejar de defenderme que mantener el local cerrado, ¿no? Y esa ha sido parte también de la problemática que ha sido puesta en evidencia en el proyecto de ley, ¿no? Digamos, el uso indebido de estas herramientas acompañados de sanciones, de modo que los locales comerciales se vean prácticamente obligados a pagar la multa y no litigar, no ejercer su derecho de defensa, porque les sale mucho más caro tener el local clausurado, ¿no? Hoy en día, con el proyecto, está impedido el municipio de clausurar temporalmente e imponer multas. Eso ya no puede suceder bajo la propuesta legislativa. ¿Y tú qué crees que va a pasar? Porque evidentemente el municipio puede recurrir esto, como has dicho, incluso en contra de, salvaguardar el tema constitucional y de alguna manera proteger su competencia, pero también un criterio de razonabilidad. El INDECOPI de alguna manera se ha pronunciado también en algún momento. ¿Puede alguien como el INDECOPI, una entidad como el INDECOPI, también controlar la discrecionalidad de los municipios o es absolutamente autárquico el tema? No, es un poco más complicado, ¿no? A ver, primero, los municipios efectivamente tienen autonomía, pero la autonomía se da dentro de un Estado centralizado, ¿no? Es decir, un gobierno unitario. Entonces, las decisiones que pueden emitir los gobiernos locales no pueden contravenir las políticas públicas del gobierno central. Eso es algo que ha venido diciendo el INDECOPI a lo largo del tiempo. Ahora, las facultades del INDECOPI son
medianamente limitadas, ¿no? Si bien el Indecopi puede analizar ordenanzas, por ejemplo, que constitucionalmente tienen rango legal, y también actos administrativos, el Indecopi no puede entrar a analizar la discrecionalidad que pueden tener los municipios. Eso lo podría hacer, por ejemplo, el Poder Judicial, ¿no? Imagínate que a mí me cierran el local comercial en vía administrativa y yo voy al Poder Judicial a cuestionar este pronunciamiento administrativo. Pero esto es caso por caso. Exactamente, ¿no? Entonces, en este caso es un poco más complicado, ¿no? Porque al final del día va a existir la discrecionalidad. ¿En qué casos, por ejemplo, el Indecopi podría decir, oye, estamos ante una barrera burocrática cuando se tiene, imaginemos, ¿no?, que va a aprobarse este proyecto de ley y tenemos una clausura temporal por otra causal, ¿no?, que no está dentro de aquellas que se están introduciendo de manera taxativa en la norma. En ese caso, el Indecopi podría decir, este acto administrativo es una barrera burocrática. ¿Por qué? Porque es ilegal, ¿no? Excede lo que dice la ley. Pero imagínate, ¿no?, que la municipalidad dice, este vaso de agua está poniendo en riesgo la salud de las personas. Es un poco más difícil que el Indecopi entre, ¿no?, discrecionalmente, este caso es bien extremo, ¿no?, pero decir, ¿es riesgoso o no es riesgoso? En esos casos probablemente el Indecopi, no digo que esté impedido, pero está mucho más limitado a entrar a analizar esa racionalidad que probablemente lo tendrá que hacer el Poder Judicial, ¿no?, al ver si es que ha aplicado correctamente o no los criterios taxativos de la norma. Y además hay un punto acá importante, ¿no?, porque ir hasta el Poder Judicial implica que el dueño del comercio tenga un cierto conocimiento, que sepa cuál va a ser la ruta siguiente después que le clausuran el local, que se asesora con un abogado. Entonces, en verdad es como que no es tan fácil que sigue, ¿no? O sea, no es que viene a mi cabeza la acción de inconstitucionalidad, sino que lo primero que hago es pensar, pagaré mi multa, ¿no? Claro, exactamente. Además, sí tienen conocimiento, pero es mucho más oneroso, ¿no? Imagínate, pagar salario, seguir litigando, tener el local clausurado. Dicen, bueno, ante esto, pues pagaré la multa, ¿no? Y seguiré y trataré de recuperar este monto, ¿no? Eso es justamente lo que busca corregir el proyecto de ley. Y además, este proyecto ha recibido importante apoyo de varios gremios, ¿no es cierto, Fiorella? ¿Por qué? Porque están vinculándose más al tema de, tú dirías, la promoción de la economía, la reactivación de la economía, es lo que están de alguna manera defendiendo. Correcto, y recordemos que el título del proyecto es vamos a reforzar, ¿no?, la libertad de empresa. Entonces, muchos gremios, ¿no?, han reconocido estas falencias que se están dando en la aplicación de las facultades de los municipios, ¿no?, y apoyan esta iniciativa no porque quieran incumplir la norma, ¿no?, sino porque dicen, ok, me van a fiscalizar, pero que se haga con razonabilidad y no se clausure innecesariamente locales, porque seguramente saliendo, ¿no?, en la reactivación económica es mucho más difícil, es mucho más costoso poder mantener un establecimiento comercial abierto. Muy interesante este debate, Fiorella. Muchas gracias por habernos dado más luces y vamos a estar obviamente muy atentos porque aquí está en la balanza la libertad de empresa, como indicas, y obviamente también esa capacidad que tienen los gobiernos locales de poder establecer normas, pero como has dicho, con razonabilidad y proporcionalidad. Correcto, yo creo que el dictamen que venga de la Comisión de Descentralización va a avivar este debate. Estaremos atentos. Muy bien, claro que sí. Muy bien, y después de esto vamos a volver con ustedes para hablar, seguimos hablando de economía, pero cómo se están dando las cosas al sur del país. Vamos a venir después del corte con Víctor Fuentes, él ya nos ha visitado antes, representante del Instituto de Economía del Perú, así, Instituto Peruano de Economía, y bueno, vamos a hablar al respecto después del corte. Ya volvemos. Perfecto, vamos a hablar ahora de economía, lo que está pasando al sur del Perú, pero específicamente en Puno. Y para eso estamos ahora con Víctor Fuentes, él es economista jefe del Instituto Peruano de Economía. Buenas noches, Víctor, ¿cómo estás? Como siempre, bienvenido. Buenas noches, Maite. Un gusto poder acompañarte nuevamente. A ver, tú has podido en los últimos tiempos analizar un poco el efecto de las, movilizaciones sociales, la crisis que ha habido al sur del Perú, específicamente en Puno. ¿Y a qué conclusiones has llegado con este estudio? Perfecto. En primer lugar, un poco para dar el vistazo un poco más general, ya veníamos hablando de una desaceleración económica en el Perú.
Ya. Y en el primer trimestre hemos registrado una caída de 0.4%, pero claro, los promedios esconden digamos, diferentes resultados, ¿no? Dentro de esos resultados, una de las principales caídas tiene que ver con Apurímac, Puno y Pasco. En estas tres regiones, la caída en el primer trimestre, la caída anual de la economía, ha sido de aproximadamente 10% en promedio. Y estas caídas se deben fundamentalmente al bloqueo de carreteras producto de conflictos sociales. Es decir, existe un costo económico real, ¿no? y bastante importante de las protestas, de los conflictos sociales, digamos, que no se hacen, digamos, de las protestas con consecuencias bastante importantes. Centrándonos en el caso de Puno y en general en las regiones del sur, esta caída significa que están retrocediendo, es decir, no solamente han caído respecto al año pasado, sino que además se ubican por debajo de los niveles prepandemia. Y esto, digamos, claro, uno podría pensar que la caída de Puno es 10%, no tan grande, es poco para pintar el panorama un poco más amplio. Producto de las protestas sociales, el PBI del sector minero cayó en 50%, el PBI del sector construcción cayó en 40%, el PBI de los sectores vinculados, digamos, al turismo, comercio, transporte, servicios, cayó en más o menos 7%. Entonces, estamos hablando de una caída generalizada de la economía, ¿no? Para una región que tiene, digamos, un nivel de pobreza muy alto, el tercero más alto, 41%, frente al promedio nacional de más o menos 27%, ¿no? E indicadores sociales vinculados a educación y salud también bastante deficientes, ¿no? Entonces, digamos, las economías del sur, particularmente Puno, ¿no? Han venido enfrentando no solamente, digamos, el impacto de la pandemia, sino también los efectos de las protestas sociales y el cierre y el bloqueo de las carreteras, ¿no? ¿Tú dirías que estos efectos del conflicto social, de la crisis, bueno, en fin, de todo esto que nos has narrado, que básicamente ha alterado infraestructura de acceso, caminos, todo el tema logístico, va a tener un efecto residual? O sea, digamos que a pesar de que se hagan los esfuerzos, ¿se va a generar ahí una brecha que va a ser difícil de revertir en el caso específico de Puno? Sí, por ejemplo, la isla de los Uros ha estado cerrada durante varios meses. Recién hoy día se ha podido reactivar el turismo en este sector. Los ingresos diarios que se estimaban en 70 soles, no es que sean altos, pero ahora, digamos, ahora son de 20 o 30 soles. Entonces, estamos hablando de una caída de más del 50%, ¿no? Y el turismo suele ser una de las actividades cuya reputación es sumamente importante. Claro. En la medida en que los turistas nacionales, pero sobre todo internacionales, observen que, digamos, hay bloqueo de carreteras, por lo tanto cancelaciones de reservas, hay inestabilidad e incertidumbre, digamos, eso va a afectar sus decisiones de poder llegar al Perú, particularmente a las regiones del sur. Digamos, un poco vinculándolo lo que está pasando en Puno con lo que está pasando en Cusco, digamos, ha habido una recuperación importante en el turismo de Cusco en los últimos meses, pero está todavía más o menos 40% por debajo del nivel al que debería estar si consideramos el nivel prepandemia, ¿no? Entonces, el impacto de las protestas ha sido muy duro, ¿no? Digamos, y además ha ocurrido en un contexto de altos precios, de inflación muy alta, ¿no? Entonces, un poco para tener en mente, la inflación que, digamos, venía bajando hacia finales del año pasado y se esperaba que, digamos, siga esa trayectoria un poco más rápido. En el caso de las regiones del sur enfrentaron un hipo, es decir, en lugar de seguir bajando, subieron. ¿Qué tanto subieron? Digamos, estaban alrededor del 9% y producto de las protestas sociales llegaron hasta 11, 12, 13%. Ahora, esto parece que es evidente, pero parece que se van a generar otra vez protestas y conflicto social, eventualmente también otra vez en Puno. ¿Qué podría pasar con esa economía que ya viene muy frágil? Pues las vulnerabilidades se podrían reactivar, ¿no? Recordemos que es una economía que, digamos, no solamente ha sido golpeada por los conflictos sociales, sino además por la pandemia. Claro. Entonces, en ese sentido, no llegó a recuperarse el sur del impacto de la pandemia, está todavía por debajo. Digamos, llueve sobre mojado para el sur, ¿no? Y sobre eso hay que considerar que los efectos climatológicos han afectado otros sectores, por ejemplo, vinculados al agro, ¿no? En la medida en que un niño global fuerte se puede materializar, eso también va a significar una escasez, un estrés hídrico y escasez de agua en las zonas altoandinas. Y eso claramente va a comprometer la producción de agro en estas regiones. ¿Por qué es importante el agro en estas regiones? Porque absorbe
digamos, entre el 50 y 60% de la fuerza laboral en estas regiones. Entonces, estamos hablando de un sector que, digamos, en términos de producción no es muy grande, pero en términos de empleo absorbe un montón de gente. Entonces, si el sector que absorbe a un montón de trabajadores está mal, está en negativo, estamos comprometiendo sus posibilidades de poder regresar a la senda de reducción de la pobreza y, digamos, reconsolidación de la clase media, ¿no? No son buenas noticias para el sur, digamos, que puedan haber nuevos brotes de protestas, digamos, que bloqueen carreteras, que paralicen la economía, ¿no? Y en un contexto incierto sobre lo que pueda pasar con el niño, digamos, lo hace mucho más incierto todavía. Claro, ahora hay informes del Banco Mundial, en fin, sobre el tema de la pobreza y el hecho de que ahora hay esta fragilidad especial de ciertas poblaciones. ¿Tú crees que los conflictos sociales que han habido y los que eventualmente, ojalá que no, se den, van a aumentar la pobreza en Puno? Ya no digamos, la directa, sino esta que tiene estos elementos de fragilidad. Sí, es correcto, ¿no? Digamos, el Perú y todas las regiones que la componen han registrado un fuerte crecimiento económico que ha reducido drásticamente la pobreza e incrementado la clase media. En el pasado. Sí, correcto, ¿no? Pero en los últimos años hemos visto cómo el crecimiento económico se ha ajustado. Cayó con la pandemia, después la reactivación fue, digamos, hubo un rebote, pero desde entonces nos hemos desacelerado, ¿no? Entonces, en ese sentido, el efecto crecimiento económico se viene ajustando. Y por lo tanto, el sector vulnerable está mucho más expuesto a choques negativos. Ya lo estuvo en el sur, digamos en Cusco, Puno, Madre de Dios, Apurímac, en enero y febrero con los conflictos sociales y el bloqueo de las carreteras. Lo estuvo también en el norte, producto del cierre y el bloqueo de las carreteras ante las inundaciones del ciclón Yaku. Y claramente lo podría estar en los siguientes meses si volvemos sobre estos mismos tipos de choques. Conflictos sociales en el sur y posibles efectos climatológicos en el norte. Digamos, podrían repetir los mismos patrones. Lo que estamos viviendo en el primer trimestre, que es una fuerte caída, por ejemplo, de estas regiones en el sur, ante el cierre y bloqueo de las carreteras y producto de los conflictos sociales, podría repetirse si es que en los siguientes meses, digamos, la causa se vuelve a ocurrir. Claro. ¿Y qué medidas de contención, digamos, ya hablando desde el punto de vista macroeconómico, tendría que ir preveyendo nuestro Ministerio de Economía y Finanzas? Porque si esto va mal y eventualmente aparece otra vez la conflictividad social, algo habrá que hacer con los comercios o digamos, con esa actividad que todavía existe en Puno, ¿no? Para salvarla, porque si no, esto simplemente pues va a terminar destruyéndose. Sí, a ver, digamos, el espacio desde la política fiscal no es muy grande, ¿no? En realidad es un tema más político, ¿no? Entonces, digamos, la solución es un poco más política también, ¿no? Ciertamente hay, digamos, espacios súper importantes en los que debería impulsarse el crecimiento económico, la inversión privada, ¿no? Pero es difícil, digamos, reactivar la economía si no hay una paz social, ¿no? Digamos, en el corto plazo va a ser difícil que se logre esa paz social y por lo tanto va a ser difícil que se reactive la economía a partir de más inversión, ¿no? Entonces, por lo tanto, un elemento clave, básico, esencial, ¿no? Es lograr paz social. En ese sentido, sí existen otros espacios dentro del sector público, PCM, por ejemplo. Los gobiernos regionales, por ejemplo, y los gobiernos regionales ahí, ¿qué rol tiene que cumplir en todo caso para tratar de alguna manera de paliar los efectos tan negativos de lo que estamos describiendo, ¿no? Efectivamente. El otro gran actor son precisamente esas autoridades que están mucho más cerca de la gente, ¿no? Que están en la cancha, por decirlo de otra manera, y que por lo tanto deberían articular estos esfuerzos, ¿no? Digamos, que permitan que las protestas no escalen de tal manera que tengan un impacto negativo sobre la economía. Y digamos, ahí va a depender otra vez mucho del manejo político que pueda haber, tanto desde las zonas locales como desde el gobierno nacional. Sin embargo, digamos, lo que hemos venido viendo es que ha habido poco avance en ese sentido, ¿no? Estos meses de tregua no han significado, digamos, de menor escalamiento en las protestas sociales, no ha significado avance en políticas públicas. Simplemente todo se ha estancado. Entonces ahora, es fácil retroceder, ¿no? Exactamente. Ahora, estamos hablando de Puno vinculado a la transacción al comercio que entra y sale, pero dentro de Puno, digamos, el consumo interno, la inversión pública, el gasto público, ¿cómo está? ¿Eso podría también de alguna manera mejorar la foto que estamos describiendo o planteando ahora? Efectivamente, podría mejorar. A ver, hay dos efectos en la inversión pública. En el corto plazo, sí, definitivamente podría mejorar, ¿no? Cabe la posibilidad.
Pero hemos visto cómo en enero y febrero, ¿no? Producto digamos, de los bloqueos de las carreteras y las paralizaciones tan fuertes, también la inversión pública cayó. Ha caído. Porque en la medida en que no se pueda salir, los operarios de construcción, por ejemplo, no van a poder trabajar. Es por eso que el PIB del sector construcción en Puno cayó 40% en el primer trimestre del año, ¿no? Digamos, pero la inversión pública, digamos, pensando un poco más de largo plazo, además de estructuralmente, es esa inversión pública que nos debería permitir cerrar brechas sociales. Es decir, que de alguna manera el color de las protestas, ¿no? Digamos, deje de estar tan centrada en cómo todo el crecimiento económico y los recursos públicos que se han generado, todos los impuestos que se han pagado producto de ella, no se han trasladado tan rápido o de la misma manera, de manera proporcional, en un mayor bienestar para la sociedad. Entonces, por ejemplo, ¿no? Casi el 75% de los distritos en Puno tienen un acceso al combo de servicios básicos, luz, agua y desagüe, en conjunto, menor al 20%. Entonces, claramente que hay, digamos, una parte del descontento social tiene que ver con un Estado que les ha fallado a puneños y puneñas. Claro, estamos describiendo un círculo vicioso, o sea, una cosa tiene que ver con la otra. Si hay protestas, no podemos continuar generando actividad, se cierran las carreteras, pero al mismo tiempo genera pobreza. O sea, esto que es tan evidente, ¿cómo podemos de alguna manera explicarlo a quienes de alguna manera quieren otra vez levantar las banderas de la conflictividad, de la protesta? Digo, esto está bien, es constitucionalmente válido, es una libertad, pero ¿no hay forma de que algunas autoridades locales o institucionales, gremios, puedan de alguna manera alertar de la situación? Porque quien termina perdiendo aquí es la ciudadanía de Puno, ¿no? Todos los que nos están viendo. Correctamente. Y digamos, mucho más importante aún es que los que digamos, pierdan todos los puneños y puneñas, pero en mayor proporción lo pierden los más vulnerables, ¿no? Una tasa de inflación más alta le afecta más a los más pobres, ¿no? El cierre y bloqueo de las carreteras también afecta a los agricultores, que en Puno son, digamos, involucra cerca de la mitad de los trabajadores y por lo tanto no pueden sacar sus productos, ¿no? Entonces, digamos, creo que hay un espacio muy grande para poder, digamos, trasladar estas preocupaciones con información, con evidencia, ¿no? Digamos, sobre el impacto de lo que ya ha ocurrido en el primer trimestre y cómo eventualmente puede ser un llamado de alerta respecto a lo que podría pasar en los siguientes meses de repetir, digamos, la misma historia, ¿no? Sin embargo, y otra vez lamentablemente volvemos al terreno político, mucho va a depender de lo que se pueda hacer en ese espacio. Víctor, para cerrar, ¿algún elemento positivo que haya arrojado tu estudio de este primer trimestre? El sector primario, principalmente minería, ha venido soportando buena parte del crecimiento en el país, ¿no? Y eso tiene claramente que ver con el inicio del proyecto que Quellaveco hacia finales de septiembre, ¿no? Entonces, digamos, en la medida en que el sector primario, principalmente minería, ha venido dándole este impulso, ¿no? Digamos, aprovechando también los precios internacionales que están bastante altos, ¿no? Eso, digamos, ha aguantado un poquito el crecimiento, ¿no? Sin embargo, fuera de ese impulso, no hay muchas buenas noticias, ¿no? Claramente tenemos todo el potencial para reactivar el sector minería. La semana pasada estuvimos con el IPE en Apurímac. El proyecto Las Bambas ha permitido triplicar el PIB per cápita de Apurímac en solamente 2 años, pero desde entonces, producto del desaprovechamiento del potencial, están 25% debajo del pico, ¿no? Sin embargo, la cartera de inversión de minería en Las Bambas de $10.000 millones. Las Bambas costó $7.000 millones. Es decir, el potencial es mucho más alto de este gran impulso que les permitió a los apurimenses y apurimeños triplicar su PIB per cápita, ¿no? Entonces, digamos, hay un potencial muy grande. Nuevamente regresamos al terreno político para poder aprovecharlo. Perfecto. Muchísimas gracias, Víctor. En verdad, bueno, hay que ser realistas. Es lo que es. Ojalá que en verdad escucharte a ti y todos los que están por allá puedan tener un momento de reflexión, porque en verdad es terrible. Quienes van a terminar perdiendo son los más vulnerables y en verdad la recuperación no va a ser tan rápida, ¿no? Luchar por paz social sin permitirla es un contrasentido. Muy bien, muchas gracias. No te vayas, que contigo vamos a cerrar el programa y con ustedes también, como siempre, vamos a ver cuál es la imagen del día. También está vinculado con temas de infraestructura, paz social, pero en este caso nos vamos a ir hasta Chile. ¿Qué ha pasado allí? Imagínense, estas son las imágenes de esta situación de la naturaleza, en fin, estos incendios que se han estado dando por allá. El presidente Boric también ha viajado hasta ese lugar y ha dicho que va a dejar de estar del tuiteo a la acción. Hay que ensuciarse los zapatos, ha dicho, y va a empezar a generar una suerte de medidas
de control muy rápido para tratar de revertir. Han habido 2 fallecidos ya y evidentemente eso es. Hay que tomar acciones en el mismo lugar de los hechos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Como siempre, compartan nuestro programa a través de las redes sociales. Estamos en YouTube y como siempre, si les ha gustado, un like. Nos vemos hasta mañana.